La conquista y la colonia permitieron el establecimiento del catolicismo en México. El hispanismo y la Virgen de Guadalupe la vuelve un elemento identitario de los mexicanos. No es de extrañar que la historia sobre su aparición en el Cerro del Tepeyac no se haya salvado de aparecer dentro de la pantalla grande. Con solo recordar lo que dijo Ignacio Manuel Altamirano: el día en que no se adore a la Virgen del Tepeyac en esta tierra, es seguro que habrá desaparecido, no solamente la nacionalidad mexicana, sino hasta el recuerdo de los moradores del México actual. Por lo que podemos decir que ocupa un lugar central en nuestro país. Es, como ya lo dijimos, un símbolo de la mexicanidad. Sería esta la principal razón por la cual el cine no era ajeno al guadalupanismo. En un periodo de 50 años se produjeron un total de 4 películas sobre la Virgen. Esto demuestra que a pesar de las políticas anticlericales y la censura, la guadalupana tuvo la fuerza suficiente para prevalecer. En estos años también se filmaron 2 cintas en donde la Virgen explicaba el devenir histórico de México como nación: Alma de América y La Virgen que forjó una patria. Con lo que podemos decir que a pesar de la oposición entre la derecha católica y el Estado mexicano emanado de la Revolución, tuvo su lugar dentro de la sociedad, muy a la par de la Guerra Cristera, la llamada Cristiada, acaecía en los años 20. Con motivo de las fechas decembrinas, en la presente cápsula haremos un breve recorrido por las producciones que nos han contado la historia de la Virgen Morena, o que se hayan engalanado con su presencia. Basta decir que solo nos abocaremos a mencionar las representaciones que ha tenido dentro de la pantalla grande. Ya dejaremos para un futuro trabajo hablar sobre sus apariciones dentro de la televisión. Acompáñenme en este breve recorrido. Tepeyac, el milagro del Tepeyac, 1917. Película muda dirigida por José Manuel Ramos, Carlos E. González y Fernando Sabago. El guión fue escrito por los 2 primeros, quienes se basaron en el texto La fiesta de Guadalupe, del escritor Ignacio Manuel Altamirano, y en los relatos sobre las apariciones marianas con base en la versión del presbítero Luis Becerra Tanco, con las actuaciones de Pilar L. Cota como Lupita Flores, Beatriz de Córdoba como la Virgen de Guadalupe y Gabriel Montiel como Juan Diego. La trama gira en torno a Lupita Flores y su prometido Carlos Fernández, un diplomático quien debe partir en misión a Europa por encargo del presidente. Tras la dramática despedida, Lupita se entera de que el barco en el que viajaba Carlos ha sido hundido por un submarino alemán. Desesperada le reza junto a su madre a la Virgen de Guadalupe. Más tarde, mientras se encuentra en la cama con insomnio, Lupita toma en sus manos un libro sobre la Virgen de Guadalupe y revive con la lectura paso a paso la historia de su aparición al indio Juan Diego. El relato finaliza con la salvación fortuita de Carlos y la visita de la pareja a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre. Esta película se creía perdida, pero fue encontrada y restaurada digitalmente en el 2016, con el apoyo económico brindado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AC, una de las pocas cintas silentes mexicanas que han sido preservadas. Su restauración fue como parte de un esfuerzo de la Filmoteca de la UNAM por preservar la memoria fílmica de los materiales a su resguardo. La Virgen que forjó una patria,
1942. De esta producción ya les había hablado en mi cápsula sobre la independencia de México dentro de la pantalla grande. Cápsula que también les invito a ver, búsquenla en este canal. Su estreno se dio en plena Segunda Guerra Mundial, por lo que podemos pensar que aludía más al presente que al pasado, que sus creadores buscaban demostrar su posición con respecto a la situación internacional de aquel momento, algo que muchos productores hicieron en sus trabajos de aquellos años. En esta ocasión me gustaría compartirles la información que María del Sol Morales Sea nos brinda de este filme dentro de su tesis La historia patria en el cine mexicano, 1932-1958. Es curioso mencionar que René Capistrán Garza, el argumentista de la producción, comenzaría a trabajar en el libreto en el año de 1939, a través de sus artículos publicados en la revista Hoy, en los cuales plasmó nuestro ser como nación, sin descuidar lo histórico, dentro de los múltiples aspectos vinculados con el acontecimiento guadalupano. Lo curioso es que se publicaron justamente bajo el nombre de La Virgen que forjó una patria, el Tepeyac cimiento espiritual de América. Más adelante se publicaría a través de un libro, con 12 capítulos, donde el autor nos instruye en historia azteca, su teología, la llegada de los españoles, la conquista y la aparición de la Virgen de Guadalupe, ideas que más adelante aparecieron representadas en esta película, dirigida por Julio Bracho, con lo que Capistrán intentó demostrar la presencia permanente de la fe católica dentro de la fundación de la nación mexicana. La principal característica de este filme es una versión histórica donde se alternan dos tiempos, uno presente, la etapa del estallido de la independencia, en 1810, y un pasado donde se nos muestra la conquista y la aparición de la Virgen de Guadalupe, en 1531 y 1533. Aunque el gobierno no apoyó estas cintas, tampoco se tiene noticia de que algún productor hubiera solicitado su ayuda. Permitió su filmación y distribución, tampoco la censuró, ya que no fue contraria a la postura oficial laica, nacionalista e indigenista del Estado. Aquí tenemos un mega narrador, quien nos cuenta la trama, aunque en algunos momentos es Miguel Hidalgo, quien toma el papel de segundo narrador, ya que el padre de la patria tiene la labor de anunciar la historia de la Virgen al hacer hincapié en lo importante que es ella para la sociedad novohispana. Es en la biblioteca donde permanecen él e Ignacio Allende, donde se da el relato referente a la conversión de los indígenas y la Virgen de Guadalupe. Sería gracias a los dos tiempos en que está compuesta esta producción que tenemos un segundo personaje central, Juan Diego, interpretado por Ramón Navarro, el protagonista de la historia, en la parte correspondiente al siglo XVI. Un personaje ambivalente, ya que en palabras de María del Sol Morales Sea, su existencia histórica, aunque aceptada por los fieles católicos que componen la gran mayoría de la población mexicana, ha sido cuestionada por los historiadores profesionales y los practicantes de otras religiones. Las propias fuentes católicas tienen datos escuetos de la vida de Juan Diego, lo que permite una mayor libertad a los guionistas de la cinta. En este filme se nos presenta a una corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez, como una conspiradora que actúa al margen de su esposo, el corregidor de Querétaro, ya que es quien organiza y preside las tertulias con los insurgentes, a tal grado que Hidalgo la conmina a no subestimar a su marido, al pensar que no sabe nada de lo que pasa en su casa, quien, pese a no participar activamente en la conspiración, Miguel Domínguez demuestra saber qué pasa en las reuniones que organiza su esposa. Esta obra de Julio Bracho no intentó dar una explicación erudita sobre la importancia del guadalupanismo para los mexicanos, sino por el contrario, la promueven al seguir fielmente la filosofía de la historia donde el catolicismo y la Virgen son indispensables para la existencia de lo mexicano. La Virgen Morena, 1943. Dirigida por Gabriel Soria, su filmación fue en el año de 1942, pero su estreno sería hasta el 15 de mayo de 1943.
Entre su reparto estelar tenemos a Luis Aragón, Abel Salazar, Roberto Cañedo, Amparo Goribar, Arturo Soto Rangel, Tito Junco, así como la aparición de los actores españoles Luis Alcoriza, Antonio Bravo y Luis Mussot. Entre sus intérpretes tenemos que hacer una mención especial para el actor José Luis Jiménez, en el papel del indígena Juan Diego. El filme podemos decir que pertenece al género religioso, ya que cuenta el relato de la Virgen de Guadalupe. Ambientada en el año de 1531, el argumento narra que un príncipe azteca secuestra a la hija del virrey para vengar los abusos del hombre blanco, pero la Virgen del Tepeyac viene a traer la paz. La música fue realizada por Julián Carrillo, en su sistema microtonal denominado Sonido 13. Este sería uno de los aspectos estéticos y artísticos más notables del filme. La composición que Carrillo hiciera para la escena de las apariciones de Tonantzin, realizada en un sistema microtonal. Dicha partitura convierte a esta película en el primer filme mexicano con música experimental, no tonal. La sonrisa de la Virgen, 1958. Un drama infantil el cual fue dirigido por Roberto Rodríguez, con un guión de José Luis de Celis y Ricardo Garibay, con las actuaciones de María Gracia, Jorge Martínez de Hoyos, Prudencia Grifel, Miguel Manzano, Emma Rodríguez, Darío Vivian, María Leticia Leguer Uribe, Manuel Santiago Rodrigo y José Dupeirón. Es la historia de Marita, protagonizada por María Gracia, una niña que vive feliz en el campo con su abuelita, interpretada por Prudencia Grifel, y pasa gran parte del tiempo con Anselmo, personaje de Jorge Martínez de Hoyos, quien trabaja para la abuelita. Ambos tienen gran devoción por la Virgen de Guadalupe y asisten diariamente al Cerro del Tepeyac. La niña empieza a perder la fe en la guadalupana por algunos sucesos, y Anselmo se encarga de hacer que ella recobre la fe hasta que un día ocurre un gran milagro. La Virgen le habla a Marita. Las Rosas del Milagro, 1960. Dirigida por Julián Soler, protagonizada en una primera parte por Armando Silvestre, Cros Alvarado y Jaime Fernández. Está ambientada en la época de la conquista de México y la colonia. Al igual que La Virgen que forjó una patria, aquí se combinaron la historia de México con la famosa aparición de la guadalupana en el Cerro del Tepeyac, ya que el relato comienza con el México mesoamericano, los últimos momentos del emperador Moctezuma, antes de la llegada de los españoles. En un principio vemos cómo este va a la guerra contra un pequeño reino al cual pertenece Tlaquelcaltzin, quien fuera el interés amoroso de la hija del emperador de los mexicas, Citlali. Es Magda Arbizu, la actriz que lo personificó. Con la llegada de Hernán Cortés, interpretado por Manuel Calvo, es que se da la destrucción de los dioses mesoamericanos y se pone fin a los sacrificios humanos. Después de lo mismo se da el salto a la aparición de la Virgen. Se señala que el Cerro del Tepeyac es donde antes estaba erigido el templo donde los mexicas subían a adorar a la diosa de la tierra y la vida, misma a la que le sembraban flores. Para este momento de la historia es que Juan Diego, encarnado por Jorge Martínez de Hoyos, pasa por ahí y la Virgen de Guadalupe le llama la atención y le pide que vaya con el obispo y le pida que erija su templo ahí. Es así como ya se pasa a contar la historia que aquí todos conocemos. Los personajes más representativos en esta segunda parte de la trama, a la par de Juan Diego, fueron el obispo Fray Juan de Zumárraga y la misma guadalupana, quienes fueron representados por Francisco Jambrina y Lilia del Carmen Camacho. Este filme contó con la colaboración de varias dependencias como la Secretaría de Educación Pública, mediante su presidente el Dr. Jaime Torres Vedet, la Subsecretaría de Educación Pública, como su presidente el Dr. Ernesto Enríquez, así como el Dr. Eusebio Dávalos Hurtado, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Dr. Ignacio Marquina, director del Instituto Panamericano, la doctora Carmen Antúnez,
del Museo Etnográfico de Ciudad de México, el profesor Efrén Orozco, de la Unidad Cultural del Bosque de Chapultepec, y del reverendo padre José de Jesús Romero Pérez, el director del Instituto de Cultura Cinematográfica en la Universidad Iberoamericana. La Virgen de Guadalupe, 1976. Dirigida por Alfredo Salazar, contó con un guión de Carlos M. Heredia y del mismo Salazar, protagonizada por Fernando Allende como Juan Diego, Valentín Trujillo, Ángel Cachain y Dacia González. Se encuentra basado en una narración del reverendo padre Carlos M. Heredia. Comienza con estas palabras: los incidentes que rodearon la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe han sido reproducidos con estricto apego a la verdad histórica. Los diálogos entre la Virgen y Juan Diego fueron traducidos originalmente del náhuatl por el bachiller Luis Lazo de la Vega, de acuerdo con la versión que le hizo el indio Valeriano. Nuestra historia comienza el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre. Esta película relata la aparición de la Virgen de Guadalupe a principios del siglo XVI. Un indígena llamado Juan Diego, un nativo cristianizado, se convertirá en portador del mensaje de la Virgen de Guadalupe, con lo que terminará por atraer hacia el sitio de su aparición a personas de todos los estratos sociales. Al final del filme tenemos estas palabras: expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a la señora Doña Dolores Olmedo, directora del Museo Diego Rivera, por habernos permitido utilizar los escenarios del magno monumento que alberga parte del legado artístico del maestro Rivera al pueblo de México. Guadalupe, el milagro, 2006. Dirigida por Santiago Parra, con un guión de Tessier Gutiérrez de Picasso. Contó con las actuaciones de José Carlos Ruiz, Pedro Armendáriz Jr., Angélica Aragón y Eric del Castillo. Es la historia de José María y su hermana Mercedes, dos científicos quienes han dedicado sus vidas a los estudios arqueológicos e históricos, por lo que deciden investigar la leyenda de la Virgen de Guadalupe. Esto impulsados por su natural curiosidad científica y por la situación que viven sin saber que eso cambiará su existencia de manera radical. Todo por la aparición de la figura en el manto de Juan Diego, lo que les sirve para descubrir que el poder de la guadalupana sigue más vivo que hace 500 años. Nuestra Señora de Guadalupe, 2020. Dirigida por Pedro Brenner y un guión de Sean Dougherty. Contó con las actuaciones de Guillermo Iván, Paola Baldión, Jesús Lloveras y Christopher Pitt, inspirado en hechos reales. La película plantea un descubrimiento religioso, conmovedor y profundo que entrelaza el pasado con la actualidad. Se utilizaron recreaciones históricamente significativas para ilustrar el origen de su poderoso simbolismo e identidad que prevalece en la fe mexicana. Al momento que un reportero joven y ambicioso, el protagonista Guillermo Iván, le asignan un artículo sobre la fe. Este se ve envuelto en la leyenda de Juan Diego y Nuestra Señora de Guadalupe. Escéptico de los milagros y de la importancia del cristianismo moderno, la investigación del periodista lo lleva a pasar de cínico a verdadero creyente a medida que se ponen a prueba sus límites personales.
En conclusión, la relación directa entre la Virgen de Guadalupe y los mexicanos queda claramente establecida. Y es que la historia de su aparición a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac es muy llamativa, ya que nadie le cree hasta que ven la imagen de ella en el ayate. Sería esta la razón por la cual es muy representativa dentro de la historia de nuestro país. Dentro del cine tal vez podamos ver que tuvimos casos donde se nos contaba la historia de la famosa aparición junto a un suceso dentro de la historia de México, sea este la conquista o incluso la caída de México Tenochtitlán. Quizá un caso un tanto más extraordinario sería el de la Virgen que forjó una patria, donde se mezcla la historia nacional con la católica, de un modo ambivalente, tanto así que la película podría ser proyectada durante las fiestas patrias el 15 y 16 de septiembre, y tener éxito, o en el Día de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, y aún así cosechar el mismo éxito. Ya que mencionamos estos filmes de temática histórica, también podemos decir que en ellas se pueden encontrar referencias al catolicismo mediante nuestros caudillos. Esto más que nada en producciones con escenificación en el movimiento por la independencia, donde nuestros héroes toman su catolicismo como una determinante que los mueve en su conflicto, o es el móvil de la acción. Incluso ya saliéndonos un poco del ámbito del cine y adentrándonos en la televisión, es probable que el programa más conocido donde tengamos a la Virgen de Guadalupe sea el unitario La Rosa de Guadalupe, donde en cada capítulo se nos cuenta una historia y vemos cómo mediante la fe suceden los milagros. Pero ya en un futuro trabajo hablaremos sobre esta producción. La razón de que les hiciera este recorrido por estas producciones que se han encargado de representarnos la historia de la Virgen más importante para los mexicanos, así como otros relatos de fe, una clara invitación para que busquen estas películas y las disfruten en estas fechas. Y si por ahí conocen más producciones que abordarán esta historia, ahí les pido de favor lo dejen en los comentarios. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. La telenovela mexicana, un acercamiento histórico, les desea una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.